multiplicada por velocidad efectiva por la concentración, en donde yo puedo despejar o puedo reemplazar velocidad lineal media, que es velocidad de artículo de gradiente hidráulica sobre velocidad efectiva, y puedo cancelar la velocidad efectiva, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto al flujo de masa. La difusión está asociado con 2. Por ahí había una pregunta de falso verdadero de las leyes de Maxwell. ¿Ves? ¿Cómo? Entonces, en el caso de la difusión, está directamente asociado a las dos leyes de Fick, que habla de que el flujo se mueve en base a un gradiente de concentración, pero que adicionalmente cuando hay un movimiento de flujo cambia la concentración. Entonces la segunda ley de Fick habla de cómo cambia la concentración recorrido una distancia y transcurrido un tiempo. ¿Sí? Para esto tengo el dm, y entonces el coeficiente de difusión efectivo, que no sé si le salió esa preguntita, el coeficiente de difusión efectivo, entonces me va a permitir estimar la capacidad o facilidad de movimiento que tiene el contaminante. Pero recuerden que esto se da en agua. Nosotros no estamos en agua, sino en un medio poroso, que es obviamente el movimiento más tortuoso. Y entonces utilizo el coeficiente de difusión efectivo. Y entonces, para calcularlo, tengo que tener en cuenta o bien un coeficiente corrector del medio poroso cuando yo tengo una condición textural, o cuando tengo una condición no solamente textural, sino además porosidad efectiva. Entonces yo utilizo otro coeficiente y está directamente asociado con la condición de porosidad, ¿sí? Que debo de estimar los valores, ya ustedes lo saben, para la mayoría de las clases texturales que yo tengo en el triángulo textural, ¿sí? Entonces esa es la segunda ley de Fick, perdón, este es el coeficiente de difusión que se utiliza para las dos, tanto para la primera ley de Fick como para la segunda ley de Fick. Y recuerden que este valor yo lo hallo en la tabla, ¿sí? Y en la tabla el X que voy a buscar de la función error complementaria es el valor que me da dentro del paréntesis, ¿sí? En el caso de la dispersión, la dispersión es el movimiento que más se da dentro del suelo. Sin embargo, la dispersión puede ser de dos tipos, mecánica o hidrodinámica, que están hablando. Y entonces, en la mecánica me permite establecer que ese flujo se mueve por variaciones en la condición de porosidad. Cuando tengo un suelo tortuoso o relativamente fino, de textura fina, voy a tener movimientos transversales. El agua busca por donde no ve. Si por aquí se tapa, entonces se disculpa mucho más y busca por donde puede mover. En cambio, un suelo de textura más gruesa pueden ser los movimientos de tipo longitudinal, en sentido vertical o bien en sentido horizontal. Entonces, la dispersión mecánica está dada por un coeficiente de dispersividad mecánico multiplicado por velocidad lineal. Y esa dispersión mecánica se tiene en cuenta en la dispersión hidrodinámica. Es la conjunción entonces de la dispersión hidrodinámica, es la conjunción de la dispersión mecánica más la difusión. Y les decía yo que es el movimiento, el principal movimiento de flujo del suelo. La difusión es a veces imperceptible, pero entonces cuando se combina con la dispersión, forman la hidrodinámica y es el movimiento que más se da. En el caso de la dispersión hidrodinámica, se calcula por la dispersión mecánica más el coeficiente de difusión efectivo. ¿Qué es la dispersión mecánica? Es la multiplicación más el coeficiente de difusión efectivo. Lo puedo hallar para un movimiento longitudinal o lo puedo hallar para un movimiento transversal. Hasta ahí quedamos. Bueno.
Hasta ahí quedamos, ¿cierto? En donde yo les mostraba que de esta manera puedo yo calcular la dispersión en el suelo, ¿sí? No directamente la hidrodinámica ni la mecánica, sino la dispersión en general. Y si yo calculo la dispersión en general, pues ahí estoy teniendo en cuenta la dinámica, perdón, la mecánica y la hidrodinámica. ¿Por qué la mecánica? ¿Por qué la mecánica la tengo en cuenta? Porque en esta forma, esto es para dispersión en general, ¿cierto? Recuerden que la dispersión es mecánica, hidrodinámica. Pero yo no calculo cómo varía la concentración por ninguna de estas dos, sino por la dispersión en general. Porque dentro de esta fórmula tengo esto y tengo esto. ¿Dónde está esto? ¿Ah? No, en la fórmula. ¿Dónde está la dispersión mecánica? Ahí. ¿Dónde está la dispersión mecánica? ¿En cuál trineo? Aquí. ¿Dónde ya? Está ahí más el exponente por la velocidad. ¿Dónde está la dispersión mecánica? Se los acabo de mostrar en la diapositiva. No. A ver, Caroline, ¿dónde está? Se los acabo de mostrar. ¿Qué es esto? Dispersión hidrodinámica es igual a ¿qué? A dispersión mecánica más el de L es la dispersión mecánica y dentro de esa dispersión, perdón, hidrodinámica, y dentro de esa dispersión está la dispersión mecánica. O con eso. Entonces, la concentración se calcula utilizando los dos o los diferentes tipos de dispersión mecánica y hidrodinámica. A través de toda esta fórmula que ustedes tienen acá. Sin embargo, yo les decía que en algunas ocasiones, bueno, ya yo he diseñado ejercicios en los que se puede evaluar, calcular y uno ver hacer. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, distancias grandes y tiempos muy grandes o velocidades muy altas, generalmente, como esto es más y acá es menos, la distancia se suma con esto y entonces obviamente me va a dar muy alto el valor. ¿Más alto de qué? O sea, mayor a 3.5, que recuerden que hasta ahí llega el RF. Como me da valores mayores y el RF tiende a 0, entonces todo valor multiplicado por 0 da 0. Entonces esto se convierte en 0. ¿Qué me queda? Solamente qué es lo que yo tengo. Ajá, depende de los datos. Igual hay que multiplicarlo así. Exactamente, entonces recuerden que en el caso de que no se dé la dispersión hidrodinámica, sino que se les dé el coeficiente de dispersividad en el ejercicio, entonces yo simplemente esto lo calculo a través de esta fórmula. ¿Sí? Porque recuerden que esto es coeficiente de dispersividad por velocidad lineal. Y lo calculo. Más esto. Y ahí se calcula y se coloca el valor. ¿Sí? Miren, cuando se dan esos movimientos de contaminantes o flujos, o cuando se da ese cambio de concentración de un punto hacia otro punto, por aquí, desde aquí, esto aquí es, miren, esto es una pluma contaminante. ¿Qué hay? Un vertido puntual y está cayendo sobre el suelo. Y entonces los colores más oscuros obviamente me generan mayores concentraciones y se va moviendo, dispersando y cambiando
que yo les he explicado ahorita en la respuesta del parcial. ¿Qué tenemos en el suelo? Materia orgánica. ¿Qué tenemos en el suelo? Arcillas. ¿Y esto qué me permite? Que haya absorción en el suelo. Pero no solamente el contaminante puede quedar retenido, fijado, sino que puede ser transformado, puede ser degradado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el movimiento de aquí no es un movimiento lineal. O sea, no es un movimiento que voy a llegar aquí y allá como si fuera en el agua. No. Como yo tengo estas condiciones, muchas veces, dependiendo de esas características o propiedades del suelo, ese movimiento va a tener algo que se llama retardo. O sea, el movimiento puede ser un movimiento, o el flujo, perdón, puede ser un flujo retardado. ¿Retardado por qué? Precisamente por las condiciones y características del suelo. ¿Cuál es el principal responsable de que exista retardo en el suelo? Es este proceso. ¿Sí? El proceso de sorción. El proceso de sorción. Entonces, este es un tema que luego se les estoy incluyendo a los ejercicios. Entonces, el proceso de sorción. ¿Qué quiere decir la sorción? Transferencia de masa, movimiento lento, rápido, retenido, que sale. Entonces, dentro del proceso de sorción se dan tres procesos diferentes: absorción más absorción con B, ¿sí? Y desorción. Sí, el principal proceso del suelo, que es el responsable del retardo de los contaminantes, ¿sí? En el suelo, obviamente. Entonces, ¿la absorción qué es? Es la sumatoria de la absorción más la absorción más la desorción. ¿Qué es la absorción? Esto que está acá, la capacidad que tiene un contaminante de estar, ¿sí? Pero, ¿dónde? Solamente se da en las arcillas y en la materia orgánica. O sea, ¿dónde se da? Dentro del suelo. Dentro. ¿Sí? Pero cuando ya el contaminante puede tener la posibilidad de salir del suelo. ¿Y cómo sale? Cuando es absorbido por la planta. O sea, ya no hace parte del suelo. Él sale. Y ya no entra dentro de todos los procesos que se dan. ¿Sí? Pero, ojo, cuando un contaminante está absorbido y por algún cambio que se genere en el suelo, este proceso disminuye. O sea, ¿qué puede pasar ahí? Disminuye, por ejemplo, eso que estaba ahí, o ese flujo, ¿qué va a pasar? Que el contaminante otra vez vuelve a ser parte de ese flujo. ¿Gracias a qué? A un proceso de desorción. ¿Sí? La desorción del suelo es cuando aquello que estaba retenido nuevamente empieza a ser parte del flujo que va recorriendo ese ciclo. ¿Sí? De esos tres procesos, ¿cuál es el que más nos interesa? ¿Sí? Porque es el que realmente me están generando el retardo dentro del suelo. Porque miren que en la absorción ya el contaminante no está. ¿Sí? Y en la desorción obviamente me está indicando que sigue el movimiento del suelo. Entonces, el principal proceso dentro de la absorción es la absorción con D. O sea, es. ¿Qué es la absorción? Yo creo que ustedes ya lo saben desde primaria, ¿no? Absorción es la capacidad que tiene un contaminante, una partícula, una sustancia, lo que sea, de adherirse, pegarse a las partículas del suelo. ¿Cuáles son las partículas? Arcilla y materia orgánica. No más. ¿Sí? No más. Pensé que era no van a sacar, ¿verdad? No van a cesar ahora. Y entonces
Hay que utilizar la influencia. Bueno, entonces, a partir de este proceso de absorción, ¿sí? O sea, esto que está aquí, miren que la absorción es completamente diferente porque empieza a ser parte del organismo o sistema que está sufriendo el proceso de absorción. Generalmente cuando yo tengo esto, muchas de esas partículas no solamente se adhieren al suelo, sino que también se pueden generar reacciones. ¿Sí? Reacciones entre la partícula y la superficie del suelo. ¿Por qué reaccionan? Porque tienen electronegatividad, porque tienen actividad física, ¿sí? Actividad físico-química, perdón. ¿Sí? Entonces, esta absorción es lo que a mí me va a generar, entonces la posibilidad de que se den diferentes retrasos, por decirlo de alguna manera, retrasos en el movimiento del contaminante. Entonces, ese proceso de absorción o esos procesos de absorción me van a generar estos tres procesos. Retardo, porque si están más retenidas o más absorbidas, ¿sí? O si están fijadas, pues obviamente tiende el flujo a moverse más lentamente. Yo les decía, dentro de este proceso de absorción, por esa electronegatividad y por esa misma atracción físico-química, pueden darse reacciones y entonces algunas sustancias se pueden llegar a transformar. Pero cuando se da el proceso de absorción con B, ¿qué está pasando ahí? Hombre, se puede llegar a estar dando un proceso de atenuación. ¿Por qué atenuación? Porque ya el contaminante no hace parte del suelo y es menos la cantidad. Y a eso se le suma lo que está retenido, entonces el proceso de atenuación todavía se da mucho más fuerte. Y si el suelo tiene la posibilidad de atenuar, eso quiere decir que tiene un alto poder de amortiguación. ¿Sí? De estos tres, ¿cuál me interesa? El retardo. ¿Sí? El retardo. El retardo, ¿por qué les decía yo que era provocado? Principalmente por la absorción. En ese proceso de movimiento, cuando hay arcilla y materia orgánica, pues muchas de estas partículas, no todas, ¿sí? Pero la gran mayoría, tienen la capacidad o realizan el proceso de absorción. Sin embargo, en ocasiones, muchas de estas, como les decía, sustancias, pueden incorporarse posteriormente al fuego de acuerdo a algún cambio que se dé dentro de ellos. El retardo está dado dentro del suelo por algo que se llama factor de retardo. ¿Sí? Es un factor que es adimensional, o es un valor, perdón, que es adimensional. ¿Qué me está indicando ese factor de retardo? Me está indicando qué tanto se demora o se retarda o se ralentiza la velocidad del flujo dentro del suelo. Yo lo puedo calcular por esta formulita que está ahí. ¿Sí? Velocidad del contaminante es igual a velocidad del agua sobre el factor de retardo. ¿Qué tengo que hacer ahí para calcular el factor de retardo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Despejo, ¿cierto? Este que estamos multiplicando va a sacar perdón, este que está dividiendo va a sacar a multiplicar. ¿Listo? Y entonces, este que está multiplicando, ahora sí pasa a dividir. Entonces, el factor de retardo es igual a que a velocidad del agua sobre la velocidad del contaminante. ¿Sí? Pero, yo también puedo determinar qué tanto se retarda un flujo, ¿cierto? Utilizando el factor de retardo. Como yo lo tenía ya, ¿cierto? La velocidad puede ser calculada por la velocidad. ¿Qué es esto? Recuerden que es la velocidad
mueve a través de los poros interconectados. O sea, es la velocidad lineal media. Si yo no tengo en cuenta el retardo, pues yo calculo la velocidad real en cada porí sobre la velocidad efectiva. Pero si yo les estoy diciendo a ustedes, no, es que el flujo es esto, pero tiene un retardo de un determinado valor, yo debo dividir ese valor por el factor de retardo. ¿Sí? O esa velocidad lineal media por el factor de retardo. Yo calculo velocidad media y lo divido entre ese retardo. Y entonces me va a dar ¿qué? ¿Qué es esto? La velocidad retardada. ¿Sí? Si en el ejercicio yo les doy valores de retardo iguales a 1, ¿qué hacen ustedes? O si yo les doy valores de retardo mayores a 1, ¿qué tienen que hacer? O si yo les doy valores de retardo menores a 1, ¿qué tendrían que hacer? De acuerdo a lo que dicen. Que no hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente calcular la velocidad media por la fórmula normal, ¿cierto? Pero si el contaminante, si el valor de retardo es superior a 1, eso me está diciendo de que está existiendo un retardo dentro del suelo y que esa velocidad lineal media que uno dice o que uno calcula realmente no es la verdadera, sino dividirla por el retardo o el valor de retardo que yo les doy. ¿Sí? Repita por favor. ¿Qué voy a repetir? Hércules grave. Pues tú sabes que una persona no puede repetirlo igualitico lo que dijo. Es que no sé. ¿Qué? Lo de si es igual a 1 o menor a 1. Es que aquí lo dice, si el retardo es igual a 1 o, por ejemplo, menor a 1, quiere decir que el contaminante se mueve igual de rápido que el agua. ¿Qué hay decir que dice? No es retardo. ¿Sí? O sea que yo no lo tengo en cuenta en el ejercicio, obviamente. Estoy hablando de cuando estoy suponiendo que le estoy dando un ejercicio y en el ejercicio yo les digo, no, es que el agua tiene un retardo de 0.5. ¿Qué tienes que hacer ahí? Nada. ¿Qué te quiere decir? Es que el contaminante se está moviendo igual a la velocidad de flujo del agua. O sea, ¿qué debo de calcular? Pero cuando es mayor a 1 el valor de retardo, ahí sí tengo que calcular la velocidad real, en este caso la velocidad real. ¿Y cómo calculo la velocidad real? La velocidad lineal media sobre el valor de retardo. Ahora sí. Pero tenía que poner R menor o igual que 1. Por el error está diciendo usted. Claro. ¿Quién que te lo coloque? Uno se lo pide a veces antes de considerar. Hay que darle todo. Pero si la R en el caso es 0.5. No es retardo. Ya, bueno. No es retardo. De partición. Pero no le paren bola a eso. Olvida. Porque eso ya es otra fórmula que entonces hay que utilizar el retardo y el coeficiente de partición lo vemos más bien cuando demos Bueno, entonces, ojo aquí, chicos. Recuerden que cuando nosotros hallamos concentración, ¿cierto? Esa concentración, ¿qué tiene en cuenta?
la velocidad que lleva, o sea, cómo cambia la concentración recorrido una distancia transcurrido un tiempo. ¿Qué me permite tener esto? Me permite tener en cuenta qué velocidad lleva ese contaminante desde este punto a este punto, porque yo les estoy hablando de distancia y tiempo transcurrido. O sea, ¿cuánto se demoró de aquí a acá? ¿Sí? O sea, ¿de qué velocidad estoy hablando? De una velocidad X. ¿Sí? De una velocidad lineal media. Pero ¿qué pasa? Si yo les estoy diciendo que existe un retardo, ahí que tengo que cambiar. Tengo que calcular este sobre el retardo y eso me da la velocidad retardada. ¿Sí? ¿Qué es cuál? Esta que está aquí. Esta que está aquí. ¿Sí? La tengo que calcular. No velocidad lineal media, sino velocidad retardada. Ah, pero profe, mire, que yo también veo que el D tiene una desviación, o sea, que el D también es retardado. Claro que sí, porque recuerden que D, el coeficiente de dispersión hidrodinámica, es igual a ¿qué? A DLM por ¿qué? Por el coeficiente de dispersividad más coeficiente de difusión de presión. Aquí que tengo, aquí tengo el DLM. Si yo tengo un retardo, eso lo debo dividir por el retardo. Y entonces, como lo estoy dividiendo por el retardo, entonces a esto le coloco un D retardado. Es lo que yo hago, ojo con lo que les voy a decir. Es lo que yo, un momentico, déjenme terminar ya lo. Es lo que yo les estoy diciendo acá, ¿cierto? Pero si yo utilizo esta fórmula, les aseguro que ustedes se van a enterar. Entonces yo más bien utilizo esto. ¿Qué hago yo? Calculo BR y la reemplazo donde da DL. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, cuando usted dice que hay una velocidad retardada, que hay un retardo, usted dice que lo dividamos por el sobre el retardo, no hay que multiplicarlo pues, por lo que dijo ahora, porque eso es la velocidad real, ¿cierto? Bueno, usted dice que cuando... Espera un momentico, se lo voy a explicar paso. Se lo voy a explicar en la fórmula de la. Se lo voy a explicar en esta fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula de Ogata-Banks, ¿sí? Por allá en ustedes leyeron, hicieron la lectura de transporte contaminante. Esa es una fórmula, la de determinar dispersión, ¿sí? ¿Qué tienen aquí? 1, 2, 3. ¿Qué es esa B? Esa B es velocidad lineal media. ¿Qué es igual velocidad lineal media? Menos K por I. Recuerden que I lo llamo gradiente hidráulico, ¿ok? Sobre velocidad de fricción. Eso es BLM, BLM, BLM. Pero si en el ejercicio yo les estoy dando a ustedes que hay un retardo de 2. ¿Qué quiere decir ese retardo? Que lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Porque me está diciendo que la velocidad está retardada, la velocidad está contaminada. ¿Qué tengo que hacer ahí? Perdón. Esto, dividirlo entre 3. ¿Qué obtengo cuando divido entre retardo? Algo que se llama velocidad retardada. Esa velocidad retardada es la que voy a tener en cuenta. Aquí, aquí y aquí. ¿Listo? Pero adicionalmente, cuando yo tengo en cuenta este, para calcular el DL, también estoy utilizando velocidad lineal media. Y entonces, esta también, que es esta misma de acá, la tengo que dividir entre el retardo y que obtengo este retardado. ¿Sí? Y entonces lo tengo que reemplazar aquí, aquí y aquí. Ahora sí, Steve. Pero mire que usted en la diapositiva donde dice el valor de retardo, nos dice que la velocidad lineal media sobre el retardo y no todos los valores de la velocidad. K menos I sobre K por I sobre NE. Por eso, o sea, no te confundas. NE es
igual a ME, es igual a porosidad F. ¿Ya? No se dejen Y confundir. ahora hablamos de dispersión, estamos con la dispersión hidrodinámica, sabemos que es velocidad lineal media por, o sea, Coeficiente de dispersividad. eso también tenemos que verle la R, ponerle la R de arriba. Al D. Ay, chicos. Recuerden, DL es igual a qué? A dispersión mecánica. Por favor, préstame atención. ¿A qué es igual de más coeficiente de dispersión efectiva? ¿Qué es dispersión mecánica? Dispersión mecánica es igual a velocidad lineal media por un coeficiente de dispersividad. Lineal otra persona, pero es eso. Más el coeficiente de dispersividad. Como yo aquí tengo BLM, esta es una velocidad normal. Pero si yo les estoy dando un recargo, esto lo tengo que dividir entre el recargo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Velocidad lineal media es siendo B. Exactamente. Quedaría siendo velocidad mecánica. Vamos a hacer así. ¿Quedó claro? Les traigo un ejemplo de todos los mecanismos. No, pero quiero realmente que me digan. Todo, ¿quedó claro? Es que me están hablando de aquí de la mitad. Pero ¿qué pasa con esta ave y con aquella ave? Chicas, Carola, no me mires así. ¿Quedó claro? Vila también, Betsy. ¿No? El ejercicio. Profe, entonces, ahora, espera un momentito. A ver, no, en arriba, no, ¿Qué? Steven, recuerda que yo asesoro los lunes, los martes en la tarde y los viernes. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es que con los ejercicios que hagamos y con lo que yo les voy a dar, practiquen. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que allá me dice que la velocidad lineal sobre el R es BL, entonces acá me está diciendo que es igual a K por I sobre N y el R. Entonces I y el R ¿dónde está? Mira, ¿no le paren bola a eso entonces? La velocidad retardada es igual a qué? A velocidad lineal media. Pero déjenme explicar a mí. Que por eso es que él se enreda. ¿Ya? Velocidad lineal media sobre retardo. Pero ¿qué es velocidad lineal media? ¿Qué? Hombre, lo que pasa es que él está confundido. Esto es M, no N, sino que ellos lo utilizan como N. ¿Qué es velocidad lineal media? Conductividad por gradiente hidráulico sobre porosidad. Eso es velocidad lineal media. Y lo que yo hago es colocarle el retardo porque si me dan un valor mayor a 1, obviamente yo tengo que calcular la velocidad retardada. ¿Y cómo la calculo? Hallo esta a través de esto y luego este valor lo divido, ahí está, lo divido entre el retardo. Ahora sí, ¿cómo? Hasta que tú no aprendas a utilizar un modelo, un software de modelación de flujo, que toca hacerlo por el trabajo.
Ya solamente meter los datos ahí en el software y después. Lo que pasa es que la próxima semana arriba tenemos el laboratorio que hay en clases asincrónicas. ¿Qué? Es verdad. Pero